cantidad de aumento en los casos de infección por el virus de la chikungunya en países de Centroamérica llevó a la Organización Mundial de la Salud, OMS, a realizar un llamado de atención, el cual sugiere que en las próximas semanas la República Dominicana podría tener sus primeros casos del virus, según lo que explicaron los representantes de Salud Pública. Ante esa situación, el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica en la cual auguran la pronto llegada al país del virus de la chikungunya. Ante esa situación que se presenta y que el arte de curar siempre está tratando de estar alerta, de estar ahí para prevenir, en el día de hoy tenemos aquí a nuestro productor, pero que hoy está en calidad de lo que él es profesionalmente, infectólogo. El doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, internista e infectólogo con su consulta en el Centro Médico UCE, con el cual vamos a hablar todo lo relativo a la chikungunya y sobre todo haciendo énfasis, como siempre, en la forma de prevención. Héctor Armando, bienvenido. Gracias a las personas que nos miran en sus casas, en sus hogares, ya sea de manera presencial en el momento en el cual estamos transmitiendo el programa, así como aquellas personas que se benefician de lo que conocemos como la resaca digital o ese momento en el cual queda grabado en Instagram, en Facebook, en YouTube. Así que cualquiera de esos medios, trate de utilizarlos. Si usted comenzó a ver el programa un poquitito tarde, trate dentro de lo posible de ponerse al día justamente a través de esos diferentes medios. Héctor Armando, como dijimos en la presentación del programa, vamos a hablar sobre la chikungunya y vamos a entrar inmediatamente en materia porque hay mucho de qué hablar. Queremos que por favor nos digas el origen de la palabra y nos pongas en contexto de la chikungunya en general y la situación que se está dando ahora. Cada vez que uno habla del contexto de una enfermedad, debe siempre plantearse en qué momento aparece, dónde aparece, bajo qué circunstancias y si se ha vivido o no episodios de chikungunya con anterioridad en territorio dominicano. La chikungunya es una enfermedad que se reconoce de los años 1950 en el continente africano. Hay que decir que justamente en Tanzania o Tanzania, dependiendo de la manera como usted lo pronuncie, aparecieron casos de una enfermedad febril, porque hay que reconocer que la chikungunya es una enfermedad que produce un cuadro febril que se acompaña de otras manifestaciones. Dentro de las manifestaciones más importantes está el dolor a nivel de las diferentes articulaciones. Estamos hablando de que te duelen las articulaciones de la mano, de las rodillas, del codo, de la muñeca, del cuello. Por eso el término chikungunya lo que significa justamente es aquel que camina encorvado, o en buen dominicano, aquel que camina así, en esta posición. ¿Por qué razón? Porque en muchos casos los dolores articulares tienden a ser tan intensos que las personas que caminan lo hacen justamente encorvados, lo hacen doblado, como decimos aquí los dominicanos. ¿Por qué? Porque esos dolores articulares justamente evitan que la persona pueda erguirse, colocarse caminando sin ningún tipo de posición anormal. Lo otro que hay que llamar la atención es que la chikungunya no es una enfermedad nueva en República Dominicana. Sé que muchas de las personas que están viendo el programa dirán, pero ¿y por qué están hablando de nuevo de chikungunya? Y la razón es la siguiente. Desde el año pasado, desde el 2022, sobre todo en lo que es Suramérica, se han reportado cerca de más de 212,000 casos nuevos de chikungunya. Y uno dirá, Balcácer, pero aquí tuvimos chikungunya en el 2014 y 2015. ¿Por qué hay ese nuevo brote? Bueno, la realidad es que si bien es cierto, muchas personas y posiblemente todo el que está viendo el programa conoce a alguien que le dio la chikungunya, hubo un grupo de personas que no padecieron la enfermedad, lo que quiere dejar dicho que tenemos una población todavía susceptible de padecer el proceso. Y peor aún, reconocer que tuvimos chikungunya entre 2014 y 2015, pero a partir de ese momento, ¿qué ocurrió? Los casos disminuyeron hasta llegar a cero, lo que quiere dejar dicho que cualquier persona que haya nacido del 2015 en adelante, teóricamente es susceptible a padecer la enfermedad. ¿Por qué? Porque si no la padeció, no tiene defensas. Y si no tiene defensas, eso significa que usted es susceptible a presentar la enfermedad. Oyéndote hablar sobre eso, Héctor Armando, una de las preguntas que teníamos era precisamente que si la chikungunya da 2 veces, o sea que si realmente una persona a la que ya le dio estaba inmune, porque también queremos que nos hable de si existe una vacuna para el chikungunya. Mira, en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con si repite o no,
la realidad es que es muy raro que pueda repetir. Aquellas personas que pudieran padecer la enfermedad en una segunda ocasión son personas que presenten alguna debilidad tan severa de su sistema inmunológico que el mismo haya perdido la capacidad de recordar que padeció la enfermedad y defenderte. Un ejemplo de este proceso pudieran ser aquellas personas que han sufrido trasplantes, por ejemplo, trasplantes de médula. Personas que viendo el programa quizás conocen a alguien con una leucemia, un linfoma o quizás con un mieloma múltiple, los cuales pudieron haber sufrido el embate del tratamiento con quimioterapia, radioterapia, posiblemente destinado a destruir algunas de esas células que tenemos en el organismo de memoria que se encargan de que si nos volvemos a exponer a un agente, entonces defendernos. Pues, ¿qué pasa? Justamente con la chikungunya en personas sanas, eso no ocurre. Y aquellas personas que han padecido la enfermedad no la van a volver a padecer. Sobre si tenemos vacuna o no sobre chikungunya, lamentablemente la respuesta es que en este momento todavía no se dispone de una vacuna contra esta patología. Héctor Armando, otra cosa que también es bastante, digamos, contrastante. La chikungunya se transmite a través del mismo mosquito del dengue. También se puede transmitir de persona a persona, o la gente que ha padecido dengue podría también haber desarrollado, como fue el mismo mosquito que lo picó, haber desarrollado alguna inmunidad. Mira, yo creo que ese es un tema bastante interesante para tocar. ¿Por qué razón? Porque justamente en países como el nuestro, muchos de los casos de chikungunya, en algunos casos quedan solapados o se quedan cubiertos sobre los casos de dengue. ¿Por qué? Porque es más frecuente que en República Dominicana tengamos dengue durante todo el año, y una persona que tiene fiebre, dolor en el cuerpo y malestar general y le duelen las articulaciones, generalmente se sospecha dengue más fácil que chikungunya. Pero la realidad es que el virus del dengue y el virus de la chikungunya son dos virus completamente diferentes, razón por la cual el hecho de que le haya dado dengue no le brinda a usted ningún tipo de protección contra el virus de la chikungunya. Sí se sabe que usted pudiera padecer ambas enfermedades a la vez. Y hay personas que han presentado casos de dengue y casos de chikungunya, y los casos han sido más severos. Es tanto así que esas personas tienen mayor riesgo de presentar algún tipo de complicación neurológica, hepática o inclusive algún tipo de complicación de sangrado, ya que sabemos que la chikungunya podría potencialmente también inducir a que las personas que lo padecen presenten alguna forma de sangrado y estas personas morir. Sé que quizás cuando se hablaba de chikungunya todo el mundo que recuerda simplemente son los dolores en las articulaciones. Quizás muchas de las personas que están viendo el programa simplemente dirán, bueno, yo me acuerdo de la chikungunya que cuando me dio en el 2014 o en el 2015, todavía yo tengo una rodilla que no me sirve. Sin embargo, usted debe también darle gracias a Dios de que usted fue de las personas que le dio chikungunya y no perdió la vida. ¿Por qué razón? Porque durante el brote 2014-2015, en países como Venezuela, ocurrieron hasta 27 personas que murieron fruto de la enfermedad. Y hoy en día se sabe que posiblemente en todo el continente sudamericano hay cerca de más de 22 personas que posiblemente han perdido la vida. Y todo el mundo sabe que alguien puede morir de un proceso febril y no asociarse o no hacerse el diagnóstico. Pero lo interesante de todo esto es que sí, la chikungunya en un grupo pequeño de personas pudiera asociarse justamente a mortalidad. En este segmento el tiempo se nos terminó, pero cuando regresemos con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, vamos a dejar la pregunta en el aire, y es, ¿cuál es el medio de diagnóstico entonces que se usa para la chikungunya, ya que, tal como Héctor Armando explicó, es una situación que incluso pueden dar dengue y chikungunya a la vez? No se vayan, regresamos con el arte de curar y con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo
Felsan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Felsan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí esperando El Arte de Curar y esta presentación del doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, internista e infectólogo de la UCE, sobre la chikungunya. Dejamos una pregunta en el aire, Héctor Armando, fue los medios de diagnóstico y cuáles son las manifestaciones clínicas de esta situación. Miren, lo primero que hay que decir, que creo que es importante, que independientemente de que la doctora Esteves lo acaba de recalcar en la introducción, todavía en República Dominicana no tenemos casos oficiales reportados de chikungunya. Repito, siempre es importante que todo espacio brinda la información oficial y todavía, repito, en territorio dominicano, del punto de vista oficial, el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana no ha reportado el primer caso de chikungunya. Sí hemos tenido chikungunya en el pasado, 2014-2015, tuvimos casos de chikungunya sin ningún tipo de reparo. Se habla de que tuvimos entre 500.000 y 600.000 casos de personas que pudieron haber estado afectados por la chikungunya. Lamentablemente, como dijimos anteriormente y como lo ha mencionado la doctora Esteves en varias ocasiones, esta es una enfermedad que se transmite por el mismo mosquito que transmite el dengue, que es el Aedes aegypti y en menor proporción el que conocemos como el Aedes albopictus, que son dos mosquitos que principalmente pican durante el día. El Aedes aegypti es ese mosquito que lo pica a usted generalmente cuando el sol está saliendo, en la madrugada, cuando usted tiene ese sueñito, ese es el mosquito que comienza en las mañanas a reírsele en la oreja. Y usted está molestando, volviéndose loco, rompiéndose una oreja, tirando, tratando de matarlo. Es ese mosquito. Y el Aedes albopictus generalmente es ese mosquito que cuando usted va al mirador a compartir con sus hijos, a montar columpio, o te lo invitan a un compartir del colegio, de algún espacio de ese tipo, entonces hay que decir que esos son los mosquitos que tienden a picar justamente en el ambiente abierto, en los espacios abiertos, como el caso del mirador o el botánico. Pero la realidad es que en República Dominicana tenemos una masa, y cuando hablo de masa hablo del volumen de los mosquitos y de aquellos elementos que sirven justamente como vector, como fuente de transmisión de la enfermedad. Por eso en estos días que estamos hablando justamente de la presencia de una sequía, algunas personas dicen, Balcácer, pero si los mosquitos se reproducen en el agua, ¿cómo es posible que una sequía se vincule a una mayor cantidad de casos o una mayor aparición de enfermedad asociada a los mosquitos? Señores, muy fácil y muy lógico. Si tenemos una sequía, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Necesita de manera obligatoria almacenar agua. ¿Y dónde la va a almacenar? La va a almacenar en su casa, en su espacio, donde la necesita. Entonces esos lugares se convierten en puntos de criaderos de mosquitos, lugares donde se les facilita que la mosquita pueda desovar, estos mosquitos puedan salir en forma de larva, posteriormente se conviertan en mosquitos. Balcácer, eso para mí no es un problema, porque yo todos los envases donde almaceno agua los tengo tapados, lo tengo con un saco o lo tengo con un mosquitero. Bueno, pues yo simplemente le voy a decir que haga la siguiente apuesta. Esos lugares, esos tanques que usted tiene de agua, fíjese como usted le puso un mosquitero, le puso un saco, le puso una tapa, y cuando usted regresa 3 o 4 semanas después, los gusarapos están ahí. Y usted pregunta, pero Dios mío, ¿será MacGyver el mosquito que encontró cómo entrar por ahí? No, el problema es que esas mosquitas colocaron esos huevecillos antes de que usted le colocara la tapa. Y esos huevecillos están colocados en todo el borde a diferentes niveles de ese tanque. Y justamente esos huevecillos pueden durar meses, meses viables en las paredes
de esos tanques de agua que usted tiene en la casa, que usted tiene en el patio, que usted tiene en el baño, y cuando el agua sobrepasa el nivel donde la mosquita colocó los huevecillos, entonces eclosionan, salen justamente las larvas que ustedes conocen como gusarapos, que conocemos como gusarapos, y esos gusarapos posteriormente se van a convertir en mosquitos y mosquitas que ustedes van a ver por ahí. Razón por la cual vuelvo y comento. Ustedes han escuchado un eslogan del Ministerio de Salud Pública que dice cloro untado y tanque tapado. Ese cloro que se le unta a las paredes de los tanques no es para limpiar el agua. Ese cloro que se aplica en las paredes de los contenedores de agua es para tratar justamente de eliminar esos huevecillos que las mosquitas desovaron hace meses atrás. Así que por tal razón no olvidemos que cuando se genera una campaña como esta, que caló mucho en la sociedad, es justamente tratando de prevenir que aparezca algún tipo de situación de cascada en el cual usted almacene agua, el mosquito pueda replicarse y nos enfermemos todos, porque lamentablemente esta es una enfermedad en la cual a usted le pica el mosquito y usted puede durar desde 2 días hasta 2 semanas para enfermarse. Y cuando usted se enferma, ya unos días antes, en lo cual usted se sentía medio mal, no que usted tenía fiebre y tenía ese dolor articular y tenía toda esa erupción en el cuerpo, posiblemente ya usted tenía el virus circulando, un mosquito le pudo haber picado mientras usted estaba visitando a una tía que vive a 2 provincias de usted, y entonces usted en ese momento posiblemente dejó el virus de chikungunya y usted presenta manifestaciones 3 o 4 días después en su casa. Así que por tal razón era lo que decía, no existe en este momento en el cual todos estamos interconectados como una enfermedad que sea completa, total y absolutamente aislada, sino que somos parte de un gran todo. Ese cloro untado, Tanque tapado, es muy pegajoso, es muy real, o sea que esto es parte de la prevención y del control. Existen otras formas de prevenir y de controlar que este mosquito no se convierta en un vector para que padezcamos la chikungunya o el dengue. Justamente creo que se han hecho varias campañas y creo que posiblemente la que más ha calado y la que todo el mundo recuerda es esa de cloro untado y tanque tapado. Pero la realidad es que, como dijimos anteriormente, todo el que nació del 2015 en adelante, estamos hablando de una población de 7, 8, quizás 9 años, estos van a ser aquellos niñitos que en este momento no tienen ningún tipo de defensa contra la chikungunya en caso de que la misma resurja en nuestro territorio. Razón por la cual los padres, madres, tutores, tíos, abuelos, todo el mundo debe tratar de que los niñitos, sobre todo si van a estar en fincas, si van a estar en una casa en la playa, si van a estar compartiendo en el mirador, si están jugando con los amiguitos en un patio, deben tratar de que a esos niños se les aplique justamente repelente contra mosquitos o que simplemente utilicen ropita larga para evitar que los mismos puedan ser picados por el mosquito. El Ministerio de Salud Pública ha sido muy enfático, ha llamado mucho la atención diciendo que con la llegada de la Semana Santa y las temperaturas más cálidas posiblemente seamos un poco más susceptibles a las picaduras, y la realidad es esa. Inmediatamente comencemos a utilizar menos ropa justamente por el calor, vamos a dejar una mayor cantidad de piel expuesta y posiblemente o teóricamente tendremos mayor posibilidad de que algún mosquito nos pique, y cualquiera de las enfermedades que hemos hablado simplemente de chikungunya y de dengue, pero recuerden que está la malaria como una patología siempre vigente en nuestro territorio, sobre todo porque sabemos que el número de casos en nuestro país vecino como Haití siempre va a estar presente. No, y no solamente eso, Héctor Armando, el tiempo se nos terminó en este segundo segmento, pero vamos a dejar la siguiente pregunta en el aire. Con el asunto de las vacaciones, los asuetos recibimos no solo divisa, también recibimos personas que vienen y que son visitantes y que con ellos traen una serie de situaciones. En este caso de la chikungunya se está hablando de 2 tipos de forma de transmisión. Una es la transmisión autóctona y otra es la transmisión importada.
Esa será nuestra pregunta primera en el segmento que viene con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE. Y no se olvide, el arte de curar pretende ser parte de su familia. Cuando ustedes tengan cualquier comentario, háganlo. Si es positivo, qué bueno. Pero si es una crítica constructiva, mucho mejor todavía, porque es la única forma que tenemos de mejorar y de corregir errores. No se vayan, regresamos con el doctor Balcácer Esteves en el arte de curar para seguir hablando de chikungunya. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea, y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Regresamos aquí en el arte de curar con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, del cual ustedes han estado viendo durante todo el programa y seguiremos hasta el final poniendo sus redes, sus teléfonos, donde ustedes, si desean comunicarse con él para tener acceso a sus servicios profesionales, pueden hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Héctor Armando, dejamos la pregunta en el aire y era que no solamente los turistas, los vacacionistas traen divisa y movimiento económico y diversión, sino que también puede haber una situación que se ha dado en llamar que hay dos formas de transmisión, que es la transmisión autóctona y la transmisión importada, cuando se trata de la chikungunya y también del dengue se dice lo mismo. Bueno, como dijimos anteriormente, actualmente no tenemos casos reportados de manera oficial por parte del Ministerio de Salud Pública de chikungunya en nuestro territorio. Sin embargo, como mencionamos también, hay más de 212.000 casos de chikungunya en todo el continente americano, predominantemente en Paraguay y Brasil, que son los dos grandes focos de chikungunya en este momento en nuestro continente. Pero eso no quiere dejar dicho que no hay otros 17 países de todo el continente que han reportado casos de chikungunya desde el año pasado. Pero ¿qué ocurre? La República Dominicana, todo el mundo sabe que se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del mundo. Y por tal razón, recibiremos sobre todo durante todo el verano personas que vienen de todos los lugares. Pero también hay que reconocer algo. A Colombia se va sin visa. Y hemos observado una gran cantidad de personas que está viajando a Colombia por fines de semana, etcétera. Y hay que decir que en muchos de esos países de América del Sur tenemos casos de chikungunya y alguien pudiera ser picado por un mosquito y regresar a territorio dominicano con alguno de estos procesos. Así que por tal razón hay que llamar la atención que cuando hablamos de chikungunya autóctona significa que ya tenemos nuestros casos en territorio dominicano y que existe un contagio dentro de nuestro territorio. Cuando hablamos justamente de un chikungunya importado o foráneo, estamos hablando de que alguien fue o que alguien vino, por ejemplo, de Brasil y llegó a territorio dominicano infectado y justamente ese se reconoce como un primer caso y posteriormente se transmite. Fue lo que pasó con el caso justamente del coronavirus en República Dominicana, que el primer caso detectado en nuestro territorio, sabemos que fue un italiano, eso fue un caso importado, justamente el coronavirus del 2019, esta persona que llegó justamente de Italia con la patología. Entonces hablamos de que ese es un caso importado que posteriormente generó otros casos. Ocurre exactamente lo mismo con la parte de la chikungunya. Y que independientemente de cualquier cosa es los mismos síntomas y la misma situación. Es exactamente lo mismo. O sea, no varía nada en esa No varía en lo situación. más mínimo. Entonces, suponte tú que
yo voy a viajar a un país de esto de Sudamérica donde hay alerta y que ya se han detectado casos de chikungunya. ¿Cuáles son las medidas a tomar en ese caso? ¿Existe ya la OMS? ¿Tiene algún código de procedimiento? ¿Hay algún Lamentablemente, protocolo? lo que pasa es que lamentablemente, como para la chikungunya no existe ningún tipo de tratamiento preventivo ni vacuna, no se puede hablar de esto. Más que nada lo que te van a solicitar es justamente lo mismo que imaginemos que tú te ganes un safari para África, un fin de semana y que tú vas a durar 10 días en África. Reconocer que en África existe malaria, pero existe una malaria que no responde a los medicamentos convencionales. ¿Qué te pide justamente los organismos internacionales de salud? Que trates de evitar o de que te piquen los mosquitos utilizando repelente, ropa clara y sobre todo el uso del repelente cada cierto tiempo con una base específica, o que trates dentro de lo posible de mantenerte bajo mosquiteros si en el área donde vas a estar sabes que está la presencia del mosquito. ¿Por qué razón? Porque justamente estos invertebrados se conocen como vectores justamente por esto, porque son los responsables de la transmisión de esta enfermedad. Cuando evaluamos todo este escenario hay que decir que parece casi hasta imposible que si se introduce algún caso de chikungunya en nuestro territorio, quizás no se amplíe, sobre todo por la alta masa que tenemos de mosquitos en nuestro territorio. Hay algunas personas que han llegado a bromear de que el ave nacional en República Dominicana es el mosquito, de tantos mosquitos que tenemos en nuestro territorio, pero la realidad, vuelvo y comento, es que en este momento lo más importante es que las personas que están viendo el programa, yo voy a hacer una parte independientemente de que lo volvamos a repetir al final, en el último segmento del programa, es que lo más importante aquí es que tratemos dentro de lo posible de controlar esa cantidad, esa masa, ese volumen de mosquitos que tenemos en nuestro territorio y que todo el mundo sabe que eso se logra no es fumigando, porque ahorita si aparece un caso de chikungunya en algún sitio, vamos a ver a los comunitarios haciendo piquete, quemando goma y embromando, diciendo que por qué no se está fumigando. Señores, cuando usted fumiga, usted solamente mata el 10% de los mosquitos. El 90% de los mosquitos usted no logra eliminarlos. Y número 2, usted no erradica con esa práctica los mosquitos que están en forma de gusarapo. Lo que quiere haber dicho que en menos de un mes, todos los mosquitos que usted tenía en la casa van a estar ahí de nuevo. Así que por tal razón, vamos desde este bloque a ir pensando cómo pudiéramos retirar del patio esas gomas que están tiradas. Esos floreros que el agua ya está marrón oscura, no marrón nada más, no marrón oscura, podemos simplemente desecharlo. Y cualquier pileta o cualquier ambiente que usted sabe que cuando usted pasa lo encuentra lleno de gusarapo, que está lleno justamente de agua, vamos a ver cómo podemos erradicarla, ya que de esa manera disminuimos la cantidad de espacios para que el mosquito pueda crecer y replicarse. Héctor, ¿cuánto tiempo dura el virus de la chikungunya en el cuerpo? ¿Cuál es el tiempo promedio? ¿Y en cuáles grupos de riesgo es una excepción? Mira, eso es una excelente pregunta porque generalmente las personas que le da chikungunya no tienden a estar enfermos más de una semana. Generalmente al que le da chikungunya entre 2 días y 8 días, que es el promedio, entre 2 a 8 días luego de la picadura del mosquito que las personas enferman, generalmente esas personas no duran más de una semana con fiebre, pero la chikungunya tiene características muy particulares. Vamos arriba. ¿Cuáles son esas peculiaridades o particularidades? Bueno, número 1, produce fiebre alta. Número 2, produce dolor en las articulaciones, que muchas de las personas que lo han padecido dicen que es posiblemente de los peores dolores articulares que han tenido y sobre todo que son dolores en todas partes del cuerpo. Y en tercer lugar, el otro dato que la mayoría de las personas se quejan es que presentan una erupción en el cuerpo. Y por eso, entre el 2014, 2015 y finales del 2016, pudimos apreciar una gran cantidad de personas que tenían fiebre, sarpullido y tenían molestias en los ojos en algunos casos cuando se combinaba con la parte del Zika. Lo que quiere haber dicho que aquí en República Dominicana hay muchas personas que pueden diferenciar fácilmente entre Zika y chikungunya, independientemente de que tenemos pruebas que podemos realizar y que yo creo que en el último bloque pudiéramos hablar más que nada de lo que es el tratamiento, cuál es el pronóstico y sobre todo cómo se hace el diagnóstico real de la chikungunya, que creo que es un paso importantísimo porque sé que mucha gente dirá, Balcácer, hay una situación, en mi casa le dio chikungunya a todo el mundo y a mí no. Le dio a mi mamá, le dio a la señora de mi casa, le dio a mi esposa, le dio hasta a uno de mis hijos que estaba chiquito. Pero yo no sé si a mí me dio,
¿yo puedo hacerme alguna prueba en sangre para saber si me dio chikungunya? Y la respuesta es que sí. Usted puede hacerse una prueba en sangre para saber si a usted le dio chikungunya. Y si a usted le dio chikungunya, usted simplemente no tiene por qué temer, porque como dijimos anteriormente, es muy poco probable que repita, a menos que usted no tenga un sistema inmunológico, como decimos por ahí, que simplemente sea de adorno y que no le sirva para absolutamente nada. Y ese, como tú dices, en el último segmento vamos a hablar sobre todo eso, tus recomendaciones, pero hay dos preguntas que no se pueden quedar y vamos a hacerte una ahora y la otra en el próximo segmento. Las embarazadas. Si a una embarazada le da la chikungunya, ¿cuál es tu recomendación inmediata sobre eso y si puede afectar el feto? Mira, la realidad es que inicialmente se pensaba que no, que la chikungunya no producía ningún tipo de trastorno a nivel del desarrollo del bebé. Hoy en día, lamentablemente, existen muchos estudios que apuntan hacia que no es cierto, que la chikungunya pudiera provocar algún tipo de daño, sobre todo de desarrollo cognitivo, y que quizás muchos niños que nacieron durante lo que fue la epidemia de la chikungunya en el 2014-2015 en territorio dominicano, quizás hoy en día se les hace un poquitito más difícil el aprendizaje porque posiblemente el virus tuvo algún tipo de influencia sobre lo que fue su desarrollo cognitivo y cerebral. Así que si me preguntas, hay estudios que sugieren que sí, independientemente de que quizás las manifestaciones neurológicas sean menos acentuadas que como otros virus o menos reconocidas por otros virus, como es el caso del virus del Zika. Pero la respuesta es que hay muchos estudios que sugieren que sí, sobre todo problemas, vuelvo y comento, desde el punto de vista del aprendizaje de los niños en madres que padecieron chikungunya durante la gestación. Ya se terminó el tiempo en este segmento y tenemos todavía una serie de preguntas por hacerle al doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo de la UCE, así que les pedimos que no se vayan. Regresamos después de la pausa. El tiempo en buena compañía pasa muy rápido. Ustedes, la gran familia del arte de curar, son nuestro motivo de ser. Por favor, háganos saber su opinión, qué piensan, qué quieren ustedes que nosotros tratemos, qué podemos mejorar. Por favor, eso es importante para nosotros. Regresamos ya aquí en el arte de curar en el último segmento con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo de la UCE. Héctor, antes de entrar ya en el diagnóstico y el tratamiento y cómo saber si una persona le dio o no le dio, hay una pregunta que yo no quiero que se quede en el aire y es la siguiente. Con el COVID-19 existe la llamada secuela del COVID prolongado. La chikungunya puede tener o tiene o ha tenido, ¿qué hay sobre el particular? ¿Podremos esperar una secuela de la chikungunya prolongada? Mire, yo creo que esa es una de las grandes preguntas que posiblemente de las personas que estaban mirando el programa o que están mirando el programa ahora dirán, sí, Balcácer, habla de eso, porque a mí cuando me dio la chikungunya en el 2014, yo todavía no sirvo, yo estoy vuelto un disparate. A mí la rodilla izquierda, y se la agarraron cuando pensaron en eso. Hay que llamar la atención de lo siguiente. La chikungunya es una enfermedad que puede dejar dolores en las articulaciones hasta por un año. Más tiempo de ahí, lo único que significa es que usted ya tenía daño previo en esa articulación y que cuando le dio la chikungunya por el proceso inflamatorio, lo que hizo fue poner sobre el relieve o poner a flor de piel que esa articulación suya en algún momento se iba a desbaratar. Y la chikungunya lo único que hizo fue ponerla de manifiesto, razón por la cual la gran cantidad de personas que en este momento todavía dicen que tienen dolor en las articulaciones porque padecieron la chikungunya, repito, hace en este momento entre 9 a 8 años, es porque posiblemente en ese momento tenían alrededor de 40 o más años, en un momento en el cual nos damos cuenta de que comenzamos a presentar una enfermedad que se conoce como osteoartrosis. La osteoartrosis no es más que un proceso degenerativo articular en el cual nuestras articulaciones van perdiendo parte de ese sistema de acolchado en el cual cuando usted mueve las articulaciones no le duele porque tenemos un liquidito que sirve justamente
como amortiguador y sirve también como lubricante. Pero a medida que el tiempo va pasando y usted le va dando guata a esas articulaciones, entonces justamente las mismas comienzan a dejar de funcionar de manera correcta y sobre todo usted comienza a tener dolor. ¿Cuántos de los que están viendo el programa se agachan y comienzan a estrellarle las articulaciones, le traen las rodillas, la cadera y dicen, Dios mío, estoy crujiente? ¿Ok? Entonces, por tal razón, lo más importante aquí es saber que quizá la chikungunya, los dolores no duren más de un año. Sin embargo, usted que ya tenía algún daño articular, el hecho de haber padecido el proceso puede poner de manifiesto que quizás no estábamos tan jóvenes como pensábamos. Como pensábamos, así es. Porque la verdad que el COVID prolongado, a mí que fui asintomática, me tiene con la vida hecho un... No, yo estoy peor que el macondé, que es doblarse y morirse del dolor, que es de donde viene la palabra chikungunya. Héctor Armando, diagnóstico y tratamiento, antes de tus recomendaciones en los 4 minutos que nos quedan. Miren, lo primero que hay que decir es que el diagnóstico de la chikungunya se puede hacer de dos formas. Cuando las personas tienen más de 4 días de fiebre, usted puede mandar a hacer lo que hacíamos con el coronavirus al principio, antes de que llegara la prueba de antígeno, antes de que llegara la prueba de PCR, que era una prueba que se llamaba IgG e IgM, que es una prueba en sangre en la cual busca las defensas del cuerpo contra la chikungunya. Si usted se hace la prueba de chikungunya, IgG, IgM, y sale la IgM positiva, eso significa que es una enfermedad nueva. Si aparece la IgG positiva, significa que es un proceso viejo. Lo que quiere dejar dicho que si usted está preocupado de si le dio o no le dio chikungunya, usted puede ir donde su médico y pedirle que por favor le indique las inmunoglobulinas contra la chikungunya y así de esa manera usted saber si usted tiene defensas contra esta enfermedad. Hay otra forma, pero es un poquitito más cara. Es una prueba también de PCR, la cual se toma en sangre. La ventaja de esa prueba en sangre para la chikungunya, que es PCR o reacción en cadena de polimerasa, es que busca el material genético del virus y esa prueba se hace en los 2 laboratorios grandes que todo el mundo conoce aquí viéndolo, no lo vamos a decir porque todavía no se están anunciando con nosotros y escucharon bien todavía, pero la realidad es que justamente en esos laboratorios le hacen esa prueba de PCR o reacción en cadena de polimerasa y le dice si existe el material genético del virus de la chikungunya, el Zika y el dengue. O sea que la prueba los busca a los 3 para saber, vuelvo y comento, si usted en ese momento tiene la presencia circulando en su cuerpo de alguno de estos virus. La ventaja, usted no tiene que esperar 4 días para que esa prueba se haga positiva. Inmediatamente el virus se encuentra en su organismo, esta prueba va a hacerse positiva. Ese es el diagnóstico, el tratamiento. El tratamiento tiene 3 partes y aquí es donde la parte se pone buena. Usted tiene que ser diagnosticado por un médico. ¿Por qué? Porque la primera fase, que es la fiebre, el dolor articular grande, usted no puede tomar otra cosa que no sea acetaminofén. Porque como dijimos anteriormente, es una enfermedad que puede producir sangrados y usted no puede tomar medicamentos aspirina, tipo aspirina como diclofenac, naproxeno, diclofenac. Usted no puede tomar nada de eso. Solo acetaminofén, hidratación y cuidado médico para evitar complicaciones. Esa es la primera fase. En la segunda fase, entonces hay que tratar ese dolor articular que le quedó a muchísima gente. Ahí sí se trata con aspirina, diclofenac, naproxeno, ese tipo de medicamentos antiinflamatorios. Pero repito, luego de que se quitó la fiebre y su médico está de acuerdo con el mismo. Además de seguimiento, claro está, de laboratorios. Última fase. Entonces ahí caemos en una fase en la cual hay que utilizar posiblemente medicamentos que son antiinflamatorios más potentes, como son los glucocorticoides, que es lo que en República Dominicana llamamos cortisona. Entonces hay muchas personas necesitaron utilizar cortisona por unos cuantos días o hasta semanas, porque muchas de esas personas llegaron a estar completamente incapacitadas por la inflamación y el dolor asociado al proceso infeccioso. Héctor Armando, y en tus recomendaciones finales, por favor, no dejes de hacer énfasis en uno que hicimos ya un programa sobre el particular, y es que no se automediquen por la situación que acabas de decir, que hay una fase que solo pueden tomar acetaminofén. Ya lo hemos mencionado con anterioridad, pero el llamado que voy a hacer son 2. Número 1, solamente conozca o reconozca la información oficial del Ministerio de Salud Pública. Demasiados conspiranoicos nos quedaron del coronavirus. Y ya conocemos mucha gente que antes eran expertos en coronavirus, en vacunas de coronavirus, ahora son expertos en chikungunya. Por favor,
solamente haga caso a la voz oficial del Ministerio de Salud Pública. Y en segundo lugar, vamos a tratar de disminuir la cantidad de mosquitos que tenemos en el país, tratando de eliminar los criaderos. Reconocer que quien se va a enfermar es usted, quien se va a enfermar es su hijo, su esposa, su mamá. Estamos hablando, como dicen por ahí, que la salvación es individual. Tratemos, por favor, de colocar nuestro granito de arena para que la República Dominicana sea un país más sano y, sobre todo, podamos mantenernos en un estado de bienestar completo todo momento. Gracias, Héctor Armando. La verdad, gracias por toda la participación, por esas últimas palabras también. Gracias, y vamos a comprometerte a que por lo menos una vez cada 15 días tú vas a ser no el productor, sino el invitado del arte de curar. A ustedes, nuestro agradecimiento. Gracias por dispensarnos su tiempo, su atención, y no se olviden que en Señal de Vida de 8 a 9 de todas las noches, con repetición los fines de semana, y en todas nuestras redes sociales pueden encontrarnos. El arte de curar es tan de ustedes como nuestro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.